Biblias en Génesis capítulo 12, verso 1 y el verso 3. Amén. Estábamos en el Espíritu. El que hizo la cartelerita que está ahí en la mesa colocó ese texto, no porque se lo hubiera dicho, sino que el Señor así lo mostró. Qué bueno es cuando el Señor muestra las cosas, cuando todas las cosas están siendo direccionadas por el Señor de la gloria. Amén. Génesis capítulo 12, verso 1 y 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Oremos. Soberano Señor Jesús, gracias te damos, oh bendito Salvador, en esta mañana por tu presencia. Dirígenos, oh Dios, tu palabra santa corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. En tu nombre santo, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, y dispongamos nuestro corazón. Estemos atentos en esta mañana a la palabra de nuestro Dios. Todos bien sabemos, y ya en el transcurso de este año, se tiene la costumbre que el último domingo de cada mes tenemos este culto de gran bendición. ¿Cómo se titula? La bendición de dar. La bendición de dar. Y el tema en esta mañana es llamados para ser bendecidos. Amén. ¿Cuánto les gusta el título? Pero no solamente que nos gusta el título, sino también el contenido mismo de lo que la palabra de Dios en esta mañana quiere enseñarnos. Bendecidos o llamados para ser bendecidos. Y hay otro pensamiento que dice: bendecidos para bendecir. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia del Señor, somos una iglesia que estamos bajo la cobertura de la bendición de nuestro Dios. No llamemos bendición solamente ese momento de éxtasis, de emoción, cuando de pronto un culto está avivado y por lo general decimos: uy, pero qué bendición la que tuvimos. Uy, pero ese culto sí que estuvo bien bendecido. Eso es muy respetable, pero eso es parte de lo que es la emoción, el estado anímico de la persona en su manifestación a la adoración y alabanza a nuestro Dios. Pero cuando se habla de la bendición, tiene que ver con todo aquello, como lo dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Sombra ni
no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación de ninguna clase, porque nuestro Dios es inmutable. De tal manera que la bendición, hermanos, tiene muchos matices. De tal manera que el propósito es llevar a la iglesia a la dimensión de la bendición a través de la obediencia. Llamados para ser bendecidos. ¿Cuántos desean ser bendecidos? Amén. ¿Bendecidos por quién? Por el Señor de la gloria, por nuestro Dios, porque toda bendición y todo don perfecto desciende de Él. Y ahí la importancia, hermanos, de llevar a la iglesia a la dimensión de la bendición a través de la obediencia. Por eso, la Biblia nos ha llevado a meditar en 4 grandes hombres que nos servirán de referente en esta mañana para la lección llamados para ser bendecidos. De pronto hemos leído la historia de cada uno de estos 4 hombres. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob y José, a quienes podemos llamar en esta mañana los primeros 4 patriarcas de las Sagradas Escrituras. Y estos 4 hombres tienen su historia, y es una historia para ser aprendida en esta mañana por nosotros, la iglesia aquí en Gaitán. ¿Por qué? Porque la historia bíblica no se estudia o se lee como la historia secular. La historia secular se estudia y se lee para nuestra información, pero la historia bíblica se estudia, hermanos, es para nuestra formación moral y espiritual. A mí no me forma el tener conocimiento, por ejemplo, de Adolf Hitler. Tampoco me forma el tener conocimiento de la historia de Simón Bolívar, o de Napoleón, o de Mussolini. Pero a mí sí me forma, a mí sí me edifica, a mí sí me instruye el tener conocimiento de la historia de aquellos grandes hombres que están allí en las Sagradas Escrituras. Y al conocimiento de esa historia es para que lo apliquemos a nuestra vida. Amén. Porque de eso se trata. Que al conocer la historia, la experiencia, la vida de estos grandes hombres que nos narran las Sagradas Escrituras, es para que usted y yo apliquemos la vivencia de ellos a nuestra propia vivencia. Ah, qué bonito haber conocido la experiencia que vivió Abraham, que vivió Isaac, que vivió Jacob, que vivió José. No basta con eso. Lo importante es que la lección en esta mañana sea llevada en lo más profundo de nuestro corazón y a la práctica. Qué amén tan lánguido. Pregunté al principio que si habían venido bien desayunados y me dijeron que sí. Y parece que no. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, vámonos en esta mañana. Estos 4 hombres
son el referente. Abraham, Isaac, Jacob y José, hombres de Dios. Amén. En quienes hay un común denominador. Todos fueron tremendamente bendecidos por Dios. Oiga bien, tremendamente bendecidos por Dios. ¿Se sentaron en la silla de confort? No, Señor. Cuando ellos fueron llamados por el Señor a una misión específica, ellos dijeron: aquí estamos. Hay disponibilidad en nuestras vidas. ¿Qué quieres que nosotros hagamos? Y tenemos entonces la historia. Es larga, por cierto, pero en esta mañana la vamos a resumir. ¿Por qué? Hermanos, porque son 4 hombres de Dios que en esta mañana nos servirán de referente a ese llamamiento para ser bendecidos. Todos hemos leído la historia, la vida de Abraham. Sus hechos lo conocemos como el amigo de Dios. Lo conocemos también como el padre de la fe. Pero toda su historia comienza con un llamado que el Señor de la gloria le hace. Llamado que todos nosotros conocemos. Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos, su ciudad natal. Allí estaba en medio de su parentela, estaba en medio de sus conciudadanos, rodeado de riquezas, rodeado de sus dioses, porque era un hombre pagano. Pero llegó el día en que el Señor de la gloria quiso manifestarse quién era Él. Y escogió a un hombre. Y precisamente lo escogió de esa condición en la que Abraham se encontraba, hombre sin conocimiento del Dios verdadero. Pero es que Dios tiene sus propósitos, hermanos, que a nosotros no se los conocemos. Siempre llega el momento en que el Señor quiere hacer algo con el hombre, quiere manifestarse, quiere darse a conocer, y pues a la manera como quiso darse a conocer a las naciones paganas de aquel entonces, llamando precisamente a un pagano para que este hombre atendiese al llamado y tuviese el principio de la obediencia. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿En qué condición nos encontrábamos? Adorando ídolos, postrándonos ante imágenes, creyendo en vanidades. Pero el Señor de allá nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, de la potestad de Satanás al conocimiento del Dios vivo. Abraham se encontraba en esa condición hasta que escuchó la voz del Señor que le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham solamente escuchó una voz. Él no vio a nadie, pero a él obedeció. ¿Quién es ese? A mí nadie me ha hablado como este que me está hablando. Yo me he postrado ante dioses extraños. He rogado a ellos, pero nadie de esos ídolos a mí me ha hablado.
ahora escucho una voz que me hace un llamamiento. Y dice la Escritura: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Con ese llamamiento, hermanos, comienza inclusive ya en el proyecto de Dios, en su presencia, en su anticipado conocimiento, el nacimiento de una grande y poderosa nación que lleva más de 4,000 años aquí en la tierra y que hasta este momento ha prevalecido, y es el pueblo de Israel. ¿Con base a qué? A lo que el verso 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y eso es lo que en esta mañana el Señor quiere con la iglesia aquí en Gaitán. Una iglesia bendecida, una iglesia prosperada, una iglesia en la dimensión de la bendición de Dios a través de la obediencia. Y a renglón seguido, el verso 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al nombre de Jesús, a su nombre, bendeciré a los que te bendijeren. Todos aquellos que han bendecido al pueblo de Israel, hermanos, han sido prosperados. Aquellos que han maldecido al pueblo de Israel han sido también maldecidos. Por ahí hubo un caballero llamado Hugo Chávez Frías, padre de la revolución del siglo XXI o socialismo del siglo XXI, que se dejó cuentear por allá de otro loco del Medio Oriente, enemigo de Israel. Y este caballero Chávez, sin tener conocimiento de quién es Israel, le dio por maldecir: maldito o maldigo a Israel desde mis entrañas. Y volvió y lo repitió: maldigo a Israel desde mis entrañas. Se echó la soga al cuello. Porque las entrañas de todo ser humano comienzan en una parte de nuestro cuerpo que se llama el Pirineo, y allí, en lo bajo de nuestras entrañas o vientre, le comenzó el cáncer al señor Chávez y se lo fue comiendo hacia arriba. Y se cumplió la palabra: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, porque en ti, oh Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Porque precisamente, hermanos, de los lomos de Abraham salen los patriarcas, y de allí, hermanos, sale la tribu de Judá, y de la tribu de Judá viene ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es largo de narrar, largo de contar, pero en esta mañana el tema es llamados para ser bendecidos. Abraham, hermanos, observemos la dimensión de la bendición de este hombre. Lo que el Señor en esta mañana quiere transmitirnos a cada uno de nosotros.
Porque hay quienes leen la Biblia como que si fuese una novela de Corín Tellado, o como que si fuesen las historietas de Calimán o de Arandú. No. La palabra de Dios hay que leerla, estudiarla para vivirla. Amén. Y Abraham recibe la bendición de Melquisedec. Y esa bendición de Melquisedec, hermanos, corresponde precisamente ¿a qué? Corresponde a que Melquisedec le da a Abraham de tomar vino y de comer, hermanos, pan, que viene a ser un símbolo profético de la Santa Cena. Amén. Porque el Señor en el cenáculo con sus discípulos, después de haber comido la Pascua, tomó pan y tomó vino y les dio a sus discípulos y les dijo: comed y bebed. ¿Por qué? Porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por eso Melquisedec es un antropomorfismo de Cristo Jesús, sin padre, sin madre, sin genealogía. Es una manifestación, un antropomorfismo de Dios. Amén. También eso será largo y lo estudiaremos en algún momento, porque en esta mañana estamos llamados para ser bendecidos y Abraham fue llamado para ser bendecido. Se presenta Abraham ante Melquisedec. Melquisedec le saca pan y vino y lo bendice. Dice la Biblia así. ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? ¿Y cómo correspondió Abraham a esa bendición? Hermanos, correspondió dándole a Melquisedec el diezmo de todo. Ay, si los amenes se acabaron. Le correspondió dándole el diezmo de todo. Por eso encontramos que el diezmo, hermanos, fue dado antes de la ley. Pudiéramos llamarlo en la gracia y la fe de Abraham. Por eso, bendecidos para bendecir. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús, a su nombre. Por eso cuando leemos el capítulo 13 del mismo libro del Génesis, podemos observar lo siguiente. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negub, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot el sobrino. Y Abraham era ¿qué? Pobrecísimo, pobre, subió arruinado, subió andrajoso, subió lamentándose, subió pidiendo misericordias. No, Señor, nos dice la Escritura, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. Ahí se observa entonces la bendición de Dios. ¿Por qué? Cuando Dios le prometió, oiga esto, hermanos, es que Dios hace promesas que Él las cumple. Y esas promesas las cumple el Señor ¿con base a qué? Con base a nuestra obediencia. Abraham obedeció
al Señor cuando el Señor lo llamó de Ur de los Caldeos para que fuese a una tierra que él ni aún siquiera conocía. Se fue por fe, salió con su maletica, salió con su mujer, salió allá con su sobrino y se fue. Él no se puso a preguntar, pero ¿para dónde? ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué me va a decir? ¿Y dónde voy a estar? No, Señor, como de pronto hacen tantos hoy en día. Se les hace el llamado a muchos para el ministerio y están preguntando que cuánto se van a ganar. Que cuánto se van a ganar. Que si tienen seguridad social. Cuando a mí me mandaron al ministerio, quien me mandó en esa época hace 46 años, váyase para Bejorral, tenga este peso con 50 centavos. Era el capital. Era mucho porque era parte de lo que él le daban. No se preguntaba dónde va a llegar. Sencillamente él nos enseñaba: el cielo es tu techo y la banca del parque tu cama. Así nos decía el hermano Eliseo. Bueno, hermano, listo. El maletincito y vámonos. Y el Señor que nos llevó hasta allá, Él proveerá. Y eso ya hace unos 45, 46 años. Y aquí está el hombre robustico. En estos días estuvo pálido, pero yo no tuve la culpa. Por una descompensación que había en la hemoglobina. Pero hasta aquí el Señor me ha sustentado. Y ha sustentado mi hogar, mis hijos, mi familia. Y esa bendición que ha sido para Abraham y para este su siervo, también en esta mañana será para usted. Porque es promesa de nuestro Dios con base a lo que es la obediencia. Aleluya. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Iglesia de Gaitán, hay promesa para usted en esta mañana. La promesa de Abraham para Abraham: será usted cobijada con ella. Aquí está bien escrito. Mira, dice el Señor, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Pero hay algo maravilloso, que después que el Señor de la gloria tuvo ese diálogo con Abraham, dice el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántos le creemos a nuestro Dios? ¿Cuánto le creemos a nuestro Dios? Y por cuanto le creemos a nuestro Dios, el creer y obedecer a Él será tomado por justicia, de tal manera que no faltará a nuestros hogares la bendición de nuestro Dios, porque más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Ahí tenemos esa bendición que nos cobija a todos nosotros. El primer referente de esta temática, llamados para ser bendecidos, precisamente es el Padre de la fe. Amén. Y allá en Deuteronomio capítulo 33 y al verso 29, Deuteronomio capítulo 33, verso 29, si pueden sacarlo allá en pantalla.
Vamos a leer ese texto maravilloso de la Escritura. Amén. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Amén. Si es el texto, ¿cierto? Amén. Ahí tenemos entonces esa bendición concedida a Israel en esta mañana, concedida también a la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a seguir los pasos de Abraham? Amén. A estar atentos al llamado que el Señor nos hace. Y no solamente es el llamado para ir de un lugar a otro, es el llamado que en esta mañana el Señor nos hace primero a la obediencia, a la santidad, al testimonio, al vivir en comunión, a amarnos los unos a los otros. Todos anhelamos estar en la presencia del Señor aquel día cuando Él venga a levantar su iglesia. Levanten la mano los que lo desean. Todos deseamos estar. Y para poder estar allá tenemos que vivir muy bien aquí. Segundo referente, Isaac. ¿Quién era Isaac? Hijo de Abraham. El joven que nació cuando Abraham era prácticamente, como lo dice él, ya medio muerto. Un chamizo seco. Interprételo bien, un chamizo seco. O sea que ya no tenía fuerzas para nada en el sentido sexual. Su esposa, Sara, cuando escuchó acerca de la promesa que se le estaba haciendo, ¿ella qué hizo? Se escondió a reírse. Pero en medio de su risa ella sintió como una alegría. ¿Seré que yo, siendo yo una mujer también, así pueda darle goce a mi marido? O sea que si él se goza conmigo, yo también me gozo con él. Ajá. También llegará el momento que vamos a hablar sobre ese aspecto. Amén. Ahora, Sara se gozó, se rió y se gozó. ¿Será posible que yo a mi edad, cuando se ha cerrado mi costumbre, yo pueda darle a mi esposo alegría? Y sí que se la dio. Y de ahí vino entonces, ¿quién? Isaac. Y este Isaac, hermanos, fue bendecido de parte del Señor. ¿Por qué razón? Hermanos, porque él también supo obedecer. Es que estamos hablando en esta mañana muy claramente, llamados para ser bendecidos, y que eso depende es de nuestra obediencia. Cuando leemos la Escritura, Dios le dijo a Isaac, verso 26, verso 1 y 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y observe lo que dice el verso 2. Allí es donde está el meollo del asunto de la bendición para Isaac.
Isaac estaba viviendo en medio de los filisteos en Gerar. Y estando Isaac viviendo allí, se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién? Dios. ¿A quién? ¿Y qué hizo Isaac? Isaac no se rebeló. Isaac no dijo: ¿qué va? En Egipto hay comida, en Egipto hay ganados, en Egipto yo seré prosperado. De todas maneras, mi padre en un momento determinado, cuando se sintió mal allá en la tierra prometida, él descendió a Egipto y de allá él regresó con riqueza. No, yo me voy para Egipto, donde mi padre estuvo. Isaac no tomó esa resolución. Isaac obedeció. Y es que nosotros tenemos que obedecer al Señor. Dios tenía propósitos con Isaac allí en Gerar, en medio de los filisteos. Y por eso Isaac, dice la Escritura, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, le dice el Señor, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Aquellas promesas hechas a estos hombres son también para nosotros, porque ellos fueron hombres de obediencia, porque ellos fueron hombres de fe. Y nosotros, la iglesia, somos una iglesia de obediencia, somos una iglesia de fe, somos una iglesia comprometida con aquel que nos llamó para ser salvos. Amén. Abraham obedeció dejando su parentela. Isaac obedeció quedándose allí en Gerar. Y hay algo muy importante, hermanos, y es que Isaac tuvo una experiencia realmente maravillosa al quedarse en Gerar, en medio de los filisteos, gentes que no conocían al Dios verdadero, gentes que eran antipáticas. Hermanos, Isaac comienza a hacer un trabajo. No había pozos, no había aguas, y comienza él el trabajo de abrir pozos. Y abrió pozos, y había agua para él, para sus ganados, para su familia. Había agua también para los que estaban allí alrededor de él. Vinieron también enemigos y cerraron los pozos, pero él volvía nuevamente a abrirlos. Hermanos, cuando se cierra el pozo, ábrelo en el nombre del Señor. Ábrelo. Manantiales de aguas vivas brotarán de esos pozos que son tu vida y mi vida. Amén. Y algo que nos llama también la atención poderosamente con respecto a la experiencia de Isaac es que él comenzó a arar. Óigalo bien. Él comenzó a arar, dice, desde el verso 12 en adelante, y sembró Isaac en aquella tierra, y esa tierra era una tierra estéril, era una tierra
que no daba fruto, era infructífera. Pero Isaac, quien creyó a las promesas del Señor, él comenzó a arar en aquellas tierras. Y eso también podemos decirlo en esta mañana, que es un estado profético de lo que es el pueblo de Israel en la actualidad. Antes del año de 1948, Israel como nación no servía para nada. Eran desiertos, eran pedregales, tierras inhóspitas, llenas de abrojos, llenas de espinos. No daban un centavo por ellas, pero Israel estaba bajo promesa. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Israel estaba bajo promesa. Israel comenzó a comprarle tierras a los terratenientes egipcios, árabes, jordanos, y ellos comenzaron a venderle tierras. Pues, ¿qué vamos a tener esos pedregales? Tierras desérticas, tierras que no ven para nada. Vea hoy en día lo que son los territorios de Israel. Son la despensa inclusive para muchas naciones del mundo. Las mejores frutas, las mejores verduras, los mejores ganados los tiene Israel. Porque un día Isaac creyó a las promesas del Señor y comenzó a arar en desiertos, en tierras inhóspitas, y el Señor lo bendijo grandemente, hermanos. ¡Aleluya! Hay que perseverar, hay que arar, no hay que desanimarse. El enemigo quiere vernos allá en la inopia. ¿Sabe usted lo que es estar en la inopia? Es estar más bajo que la miseria. Eso es la inopia. Es una palabra realmente tan dura para decírsela a un ser humano, porque no se la merece. Ningún ser humano se merece que le digan usted está en la inopia, porque eso equivale a estar, mejor dicho, mucho más abajo de la miseria. Pero hay hermanos que desafortunadamente no quieren obedecer al Señor, se amarran con lo que es del Señor, emprenden de pronto un negocio y como no les da resultado, entonces comienzan a salpicar allí, a salpicar allá y al salpicar en otra parte. No, si el Señor le mostró a usted que con una venta de helados usted se va a parar económicamente, hágale por ahí, que por ahí es. Si el Señor le mostró que con una venta de empanadas usted se va a parar, hay que entender de que esto, vea, que nos está cobijando y el cual nos sentimos tan contentos, ha sido levantado con empanadas, con sancochos, amén, que con bazares, que con actividades, y vea ya lo que por la gracia del Señor tenemos. Isaac no se desanimó cuando vio esas llanuras resecas. No, Señor, vamos a cultivarlas. ¿Y cuál fue la promesa? La promesa fue que la producción fue al 100 por 1. ¿Quién siente darle la gloria al Señor? La producción fue al 100 por 1. Llamados para ser bendecidos. Abraham correspondió al Señor con sus diezmos. Isaac aprendió de su padre Abraham también a ¿qué? A diezmar, y lo hizo. Porque eso es una cadena generacional de bendición. Amén. De tal manera, cuando Dios le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, quédate aquí y te bendeciré, también Isaac
creyó. Hay hermanos que se lo pasan de iglesia en iglesia buscando bendiciones. Con esa actitud están más perdidos que Adán en el día de la madre. Aprende por ahí, sus. Más perdidos que Adán en el día de la madre. Esos que van de iglesia en iglesia. Es que allá sí está la bendición. Que allá está la bendición. ¿Cómo? ¿Creen que la bendición es alborotarse? ¿Creen que la bendición es escuchar una batería que porque suena muy duro, una organeta que porque no deja escuchar las alabanzas de los demás? ¿Creen ustedes que eso es una bendición? No, olvídense de eso. Olvídense de eso. Eso es parte del culto, de la reunión. Pero la bendición de Dios son la dádiva, el regalo, el presente, el obsequio. Esa es la bendición de Dios que está concedida a la iglesia cuando la iglesia sabe obedecerle a Él. Amén. No, que yo me voy de aquí para tal parte. No, Señor. Los abuelos decían que piedra que se mueve mucho no crea ¿qué? Lama. No crea lama. Nosotros tenemos que ir creando, hermanos, experiencia, vida. Aleluya. Pero eso es estar de lugar en lugar. No. Isaac, a pesar de que él supo que su padre Abraham había sido enriquecido en Egipto, cuando descendió a Egipto hasta con hambre, Dios le dijo: no te muevas de Gerar, y no se movió de Gerar. Por eso, iglesia de Gaitán, los que tienen la costumbre de estarse yendo y se van y como que sin nada, y van y vienen y revolotean, parecen como nubes prácticamente sin agua. No. Que cuando el Señor venga nos levante a todos junticos. Amén. Que es el tiempo de dejar esas malas costumbres de andar como ruedas sueltas. Observemos que el Señor amarró a Isaac. Amén. Quédate ahí. Quédate ahí, porque ahí yo le bendeciré. Y no solamente te bendeciré a ti, sino que también bendeciré a los de Gerar, también bendeciré a los filisteos, para que ellos conozcan quién es Jehová, el Señor de la gloria. Amén. Al nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento a veces se daba la riqueza como una recompensa por la fidelidad. Amén. Inclusive que hay promesas del Señor en ese aspecto, y ya las hemos visto. Abraham, Isaac, ricos por ser fieles. Amén. En el Nuevo Testamento, hermanos, se considera la riqueza como un obstáculo para la vida espiritual y entrega total a Dios. Hermanos, qué paralelo tan triste, tan lamentable. Lamentable eso. En el Antiguo Testamento se considera, hermanos, la riqueza como una recompensa a la fidelidad. Es una recompensa a la fidelidad. Y en la escritura del Antiguo Testamento encontramos una gran cantidad de textos que tienen que ver con lo que es la prosperidad. Cómo el Señor nos prospera en todo, tanto en lo espiritual como en lo material. Pero en el Nuevo Testamento encontramos en 1 Timoteo capítulo 6 y el verso 17, y allí hay una exhortación de parte de el apóstol Pablo, cuando nos está diciendo: a los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo está diciendo la iglesia. Pero hay en la iglesia personas que llegaron en una situación económica difícil. Comenzó el Señor a bendecirlos, comenzó el Señor a prosperarlos, y entonces endurecieron su corazón y se dijeron para sus adentros: todo esto que yo tengo lo he adquirido es por mi agilidad, lo he adquirido es porque es que yo soy muy vivo para el negocio, porque es que yo soy sagaz para el negocio. Después de que llegaron a la iglesia prácticamente con el vestido que se ponen y se quitan, que se quitan y se ponen. Pero comenzó el Señor a bendecirlos y endurecieron su corazón y dijeron para sus adentros: esto que ahora tengo lo adquirí por mi sagacidad. Y comienzan entonces ¿a qué? A irse saliendo, a irse alejando, a hacerse en sus cosas. En fin, cuando menos pensó: ¿y dónde está Demetrio? Búsquelo y encuéntrelo. Se perdió, se fue. Por eso, en el Nuevo Testamento se considera la riqueza como un obstáculo para la vida espiritual y entrega a Dios para algunos, no para todos. Por eso Pablo, al escribirle a Timoteo, le dice a los ricos de este siglo, a los ricos que se congregan en la iglesia, aquellos que tienen su forma de vida, manda que no sean ¿qué? Altivos. Yo conocí un personaje en una situación muy, pero muy difícil. Yo sé por qué se los digo, muy difícil. Y de pronto él se le alumbró, como dice el farolito, y puso un negocio, y comenzó ese negocio para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hoy en día es una persona acomodada, pero ahí está el asunto, que tal parece que se le olvidó de dónde el Señor lo había sacado. Por eso la exhortación es clara: manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en sus riquezas, porque las riquezas, hermanos, son efímeras. ¿Son qué dije? Los de atrás, ¿qué dije? Los del medio, ¿qué dije? Los de adelante, ¿qué dije? Por ahí hay un bambuco que dice: espumas que se van. Así son las riquezas, espumas que se van, son efímeras. Y sigue diciendo acá: las cuales son inciertas. Pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo, que Él es quien provee para todo. Y dice que no, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, sepa disfrutar la bendición de Dios. Eso sí, no se endeude, porque hay muchos que quieren irse para San Andrés, pero entonces se endeudan con el banco, se endeudan con el gota a gota, se endeudan con la natillera, a veces hasta con la junta local. No. Contemos con lo que hay en nuestro bolsillo y aprendamos a depender de quién, a depender de nuestro Dios, que Él provee para todo. El asunto es administrar bien las cosas. Estamos como bien de tiempo, parece, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios por ello. Tenemos tiempo y vida eterna. Bien, entonces, ahí vemos las riquezas en el Antiguo Testamento es recompensa por la fidelidad.
Y así queremos en esta mañana que en el Nuevo Testamento las riquezas y la bendición de nuestro Dios sean respuesta también a nuestra fidelidad a Dios en todo. ¿Están cansaditos? ¿Están cansados? Porque si están cansados, yo pongo a cantar aquí un coro y ahí sí se despiertan. Amén. Pero los veo que están muy atentos. Amén. Cuando Dios le dijo a Isaac, siembra, él sembró. Aunque muchos quizá lo tildaron de ignorante o de loco. Y ya dijimos que el resultado fue el 100 por 1. Entonces, hermanos, no pienses cambiarte de ciudad en busca de un trabajo. Donde estás, allí el Señor te puede bendecir. El Señor te puede bendecir. Que si estás trabajando en una empresa, pero la empresa te requiere ir a otra ciudad, es que ya eres trabajador de esa empresa. Amén. Y hay que ir entonces a cubrir la necesidad en esa otra ciudad o también quizás en el extranjero. Hay que hacerlo. Pero muchos comienzan a cambiar y se lo pasan toda la vida, hermanos, cambiando y no pasan de las mismas. Abraham, padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. El tercer referente de estos hombres de Dios que fueron llamados para ser bendecidos. El caso de Jacob. ¿En qué condición llegó Jacob a Padán Aram? Con una túnica y un bordón, seguramente como para espantar la fiera. De pronto le presentaba un lobo y entonces le hacía para ahuyentarlo. Pero lo que tenía era una túnica. Amén. Eso nos lo dice la Escritura claramente en Génesis capítulo 30 y el verso 43, Génesis 32, 13, 16. Pero él tuvo un encuentro personal con Dios. Él tuvo una lucha con el Dios de la gloria en una manifestación de él, en una teofanía. Y fue el momento de consagración de Jacob. Él se consagró en lo más profundo de su alma cuando tuvo ese encuentro e hizo con el Señor un voto. Y ojo, hermanos, que esto que Jacob pronunció son palabras que prevalecen hasta el día de hoy. Lo que Jacob le pidió al Señor, el Señor se lo concedió. Y como el Señor se lo concedió, Jacob también cumplió lo que le había dicho al Señor. ¿Me hice entender? Bueno, y si no me hice entender, vámonos al texto bíblico para que lo entienda mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Jacob, hablando en Génesis 28:10. Jacob hace voto al Señor diciendo, oiga eso tan bonito. No pensemos que el voto que hacemos es solamente cuando damos allá en aquella cartelera. El Señor, Jacob condicionó al Señor. Lo condicionó. Le puso ciertas condiciones. Y el Señor le respondió a esas condiciones. Y Jacob entonces, él cumplió a la promesa que le había hecho el Señor. Y dice, Jacob hace voto al Señor diciendo, si fuere Dios conmigo. Ahora pregunto en esta mañana, ¿ha estado el Señor con nosotros? Amén. Donde quiera que nosotros hemos ido,
¿No ha ido el Señor también con nosotros? Todos los días cuando salimos para el trabajo, encomendamos nuestras vidas al Señor para que Él nos la proteja y pedimos que sea Él quien nos guarde en el camino de casa al trabajo. Bueno, ahí nos vamos entendiendo entonces. Y sigue diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Hay muchos que salen para un viaje y ni siquiera se encomiendan a Dios. Ni siquiera se encomiendan a Dios. Más hace, por ejemplo, un católico romano que cuando sale de la casa se echa los 3 machetazos y listo. Y cree que con eso está. A taxistas que los veo yo con ese tal, les leo el Salmo 121. Vea, cuando usted se... yo no sé si ellos entenderán qué les quiero decir ahí, pero les leo el Salmo 121. Ahí mismo ya. Cuando usted salga de la casa, encomiéndese con este salmo al Señor. Amén. Pero hay hermanos que arman viajes y no dicen: mañana haremos, mañana traficaremos, mañana venderemos, mañana negociaremos, mañana estoy en tal ciudad, mañana estoy en otra parte. Y no son capaces de decir: si Dios quiere y si es su santa voluntad. Después resultan con una pierna quebrada, con la cabeza reventada, con una cosa y con la otra. Pues claro, si no permitieron que aquel del cual está escrito: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, no le tuvieron en cuenta para nada. Pero aquí vemos a Jacob teniendo en cuenta el Señor, diciendo: y me guardaré en este viaje en que voy. Jacob sabía que el viaje era tenebroso, que el viaje era difícil, que se iba a encontrar con enemigos, que se iba a encontrar con fieras, que muchos obstáculos había en el camino, que escollos tenía que superar, que tenía que subir montañas, que tenía que trasegar valles. Pero él pidió, aleluya, el amparo del Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Qué bonito esto, hermanos. Y así es como aprenderemos a vivir lo que es la vida cristiana, a tener esa dependencia de nuestro Dios. Y luego, como si fuera poco, le dice: y me dieres pan para comer. Es que yo necesito que en el viaje se produzca un milagro, que haya algo. Y si me dieres también vestido para vestir. Amén. Y si volviere en paz a casa de mi padre. Observe todo lo que le está pidiendo. Y el Señor hasta ahí se lo está concediendo. Dice: Jehová será mi Dios. ¿Para cuántos el Señor Jesucristo en esta mañana es su Dios? Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, dice, será casa de Dios. Amén. Porque Él puso una piedra por señal. Eso fue precisamente en Betel que Él tuvo esa lucha, y allí fue cuando Él hizo ese voto, porque iba a emprender ¿qué? A emprender el viaje. Y allí colocó esa piedra. También eso tiene parte de lo que es la importancia, y en un tiempo, si el Señor nos lo permite, vamos a mirar lo que es la importancia de amar la casa de nuestro Dios. Y puso por señal esta piedra. ¿La puso por qué? Fue inspirado por el Señor para que la colocara, porque creo que 20 años después el Señor dijo que volviera a ese mismo lugar. Y ahí encontró la piedra. Y ahí en esa piedra Él volvió y edificó ¿qué? Aleluya. Edificó ¿qué? Altar a Jehová. Y dijo: y esta es casa de Dios y puerta del cielo. Fuerte ese aplauso al Señor si desea hacerlo.
Aleluya. Alabanzas. Y aquí es donde viene lo pesado para muchos. ¿Qué será? ¿Quién ha leído el texto? Parece que lo han leído solamente hasta donde dice: será casa de Dios, y ahí pararon la lectura. Pero a renglón seguido, después de que él hace ese voto y a sabiendas de que está recibiendo todas esas bendiciones, dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuánto damos gloria al Señor? A su nombre. Y todo lo que me dieres, el diezmo que apartaré para ti. Amén. Bendecidos por el Señor. Hermano, entonces, ¿quiénes somos nosotros para ponernos a litigar contra Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Pregunto yo, ¿quiénes somos nosotros para ponernos a litigar contra Dios? Si el Señor todo lo tenemos. Amén. Todas las bendiciones. Entonces, cuando Dios le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu nacimiento, Jacob no puso, hermanos, no pensó dos veces. No pensó dos veces. Si alguien se ha ido del lugar que le pertenece, se ha alejado de Dios o su casa, hoy Dios le dice: regresa. Amén. Si alguien en esta mañana, alguien se fue y dio un vuelito por allá, se levantó una canita al aire, yo tengo muchas, se levantó una canita al aire y se echó un paseíto por allá, bueno, y en esta mañana está acá, quédese de una vez, porque aquí usted tiene garantías de Dios. Aquí usted tiene garantía de Dios. Jacob pidió esa garantía y el Señor se las concedió. Y Él nos las concede. Porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el Dios tuyo y es el Dios mío. Las bendiciones para ellos son las bendiciones también para nosotros. Qué importante es emprender el regreso. Y regresó después de 20 años nuevamente al lugar de donde había salido. Si alguien se fue allá, pero en esta mañana está acá, emprenda de una vez por todas su regreso y quédese. Por último, José. José viene a ser hijo de ¿quién? De Jacob. José viene a ser hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Mire que es una línea. Patriarcas del pueblo de Israel. ¿En qué condición llegó José a Egipto? ¿En qué condición llegó José a Egipto? ¿Llegó con vestiduras elegantes? Hermanos, llegó como esclavo. Ahora, los esclavos, ¿en qué condición eran transportados? Encadenados, atados, para que no se volaran, porque entonces los compradores iban a perder un alto precio. Pero es que Dios tenía grandes propósitos con José. Y en esta mañana nuestro Dios tiene también grandes propósitos para cada uno de nosotros. Amén. José de pronto, en un momento determinado, él no supo manejar la situación de los sueños. Él no la supo manejar. A él le pareció muy bien. Oh, hermanitos míos, ¿cómo le parece que yo me soñé? Me soñé con 12 manojos de
con 11 manojos de trigo, y que había uno que estaba en el medio y que los otros se doblegaban. Entonces ya ellos, los hermanos, sospechaban, este tremendo se está dirigiendo a nosotros, y comenzó a inquietarlos. También soñó con ¿qué? Con 12 estrellas, y también comenzó a referir, si él se queda calladito, tal vez la condición aparentemente hubiera sido diferente, pero es que el propósito de Dios pues era así, que se pusiera a chismosear, que se pusiera a contar, y inclusive que hasta su padre también se inquietó por lo que estaba contando con respecto a ellos, que porque vio el sol y que porque vio la luna, que también se le inclinaban a él. Uy, pero ¿viste qué se cree pues? ¿Ah? Es que él era un adolescente, y como si fuera poco, resulta que su papá le da el privilegio de ponerle una túnica de colores, que eso era señal de un alto privilegio. O sea que se estaba preparando para lo que le iba a suceder, pero grandes cosas el Señor le tenía a él. Es que a nosotros nos pueden suceder muchas cosas en la vida nos pueden suceder. Sí, Señor. En un año, en un mes, en un instante. A Jacob le pasó prácticamente, creo que en 1 o 2 días le pasó toda esa calamidad que le vino, pero al final, ¿qué le sucedió a Jacob? Su estado postrero fue mejor que el primero. José pasó por todas esas situaciones. José supo que los sueños que tuvo eran de Dios y le creyó. Amén. Ahora, aquí no se me van a poner a soñar algunos muchas cosas. Ay, hermano, con base a la predicación el domingo yo me soñé esto, no, vea. Nada, eso ya el Señor habló como tuvo que hablar. Amén. Hay muchos que comienzan con visiones, comienzan con sueños y todas esas cosas, y creen de que uno es un Daniel que les viene a interpretar, que interprete. No, yo no soy intérprete de sueños. Nada, no me van a dar con ese cuento ahí. Seguramente que se acostó con el estómago lleno de frijoles y se puso a soñar qué cosas. No. Esas son situaciones circunstanciales conforme a los propósitos de Dios. José, oiga esto tan importante, el Señor lo estaba preparando para grandes cosas. Para grandes cosas. Hasta que llegó el detonante. Llegó el detonante. Seguramente de parte de Dios. José es llevado como mayordomo a la casa de un general llamado ¿qué? Potifar. Y allí este general le entregó todo a José. Era el señor de esa casa, solo que se guardara ¿de qué? De la esposa. Disponga usted de todo lo que hay aquí, de toda la hacienda, pero a ella déjela quieta. Y José se guardó. Pero esta mujer adulterina comenzó a acosarlo. Ahí podríamos llamar en esta mañana que ese fue el primer acoso sexual que se ha hecho en la historia, porque se lo hicieron a un jovencito que apenas tenía 17 años de edad. Esa era la edad de José, más o menos, cuando la mujer de Potifar comenzó a desvestírsele, comenzó a acosarlo, comenzó a molestarlo, pero allí José resistió la prueba. Resistió la prueba, porque Dios tenía ese gran propósito. Mi amo me ha guardado, mi amo me lo ha entregado todo, solamente que me guarde de ti, solamente que la respetes a ti. Aleluya. Y esta mujer lo asediaba, pero él prefirió salir corriendo. Hoy en día hay muchas muchachas tan lanzadas que cuando comienzan a proponerle a un muchacho, entonces si él no, si es buen cristiano y dice que no, entonces, no, es que usted es un M, es que usted es tal, es que usted es un gay. Pero hay otros, y aún en la iglesia, que ven una muchacha y una jovencita y se erizan como un erizo.
No, aquí tenemos el ejemplo de lo que es templanza y dominio propio. Templanza y dominio propio. Cuidado con esas cercanías, cuidado con esas empatías, cuidado con esa filiación que algunos hermanos en un momento determinado pueden tener con una hermana o con un hermano. La hermana con un hermano, el hermano con una hermana. Es que es muy cercano, es que es muy cercana, y comienza esa filiación, y cuando menos piensan, terminan ¿dónde? En la cama. Es mejor decirlo así, en 3 idiomas. Amén. Amén. Español directo y claro. José entonces huyó. Y eso fue, hermanos, ese detonante, hermanos, le sirvió para que José fuese a la cárcel, y de la cárcel, hermanos, llegase ¿a dónde? A ser gobernador en Egipto. Es una historia larga, bonita. Léansela bien, léanse el libro de Génesis. Hermanos, léanse, que allí hay cosas tan preciosas para aprender cada día. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a seguir el ejemplo de estos 4 hombres de Dios. ¿Quiénes son ellos? Abraham, Isaac, Jacob y José. Fueron bendecidos, fueron prosperados en todo, porque obedecieron a Dios y supieron corresponderle al Señor. Hoy tenemos un día maravilloso, el día de la bendición de dar. Es el día en que se reciben esos votos copiosos, amén, para dar cumplimiento a nuestras responsabilidades. Es el día, como todos los domingos, de tener ese desfile para traer la bendición de Dios al alfolí. No se recorte la bendición de Dios. El diezmo, hermanos, se da al Señor por fe, por obediencia, por fidelidad, por gratitud,